Vamos a dar inicio a la enseñanza de hoy. Una vez más les doy la bienvenida a todos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, a los que están viéndonos en línea también. Esta enseñanza que voy a compartir con ustedes es una enseñanza para mujeres y está apuntada específicamente para las mamás. Pero como la palabra de Dios es buena, yo confío que el Espíritu también va a hablar en el corazón de aquellos hermanos que están aquí también acompañándonos. Antes de dar inicio, me gustaría compartir con ustedes una historia que vi y que tocó mi corazón porque pude ver a Dios reflejado en gran manera. Un caso muy triste que pasó de una mamá que perdió a su hijo adolescente, jovencito, 13 años. En la calle alguien fue a robarle, le dispararon y perdió su vida. Cuando la mamá fue a ver quién, atraparon al asesino, y cuando ella vio quién era el asesino de su hijo, que era otro niño, un jovencito de 12 años, obviamente el corazón de esta madre estaba quebrantado ante el dolor de haber perdido a su hijo, pero miren cuál fue la actitud de esta mujer. Estuvo en el juicio cuando lo declararon culpable y lo sentenciaron. A ella le dieron la oportunidad de dirigirse a él y de hablarle. Y esta madre se paró, lo miró a los ojos y lo único que le dijo fue: no voy a parar hasta matarte. Se lo llevaron. Pasaron unos meses y ella lo fue a ver al correccional. Empezó a hablar con él. Ella empezó a indagar en su historia y supo que este jovencito había sido abandonado por sus padres. Había crecido en la calle solo. Había crecido con las pandillas. Siguió visitándolo, pasaron los meses, pasaron los años y llegó el momento en que a él lo liberaron cuando cumplió 21 años. Y cuando le estaban por dejar libre, ella se acercó, le habló y le dijo: ¿dónde vas a ir cuando salgas? Y él le dijo: no sé, no tengo familia, no tengo trabajo, no tengo nada. Y ella le dijo: bueno, yo conozco a alguien que te puede ayudar y darte un trabajo. ¿Y dónde vas a vivir? No lo sé. Y ella le dijo: bueno, tengo un cuarto en mi casa, yo te voy a recibir. Podés estar un tiempo ahí hasta que consigas un lugar. Y así fue. Él salió, empezó a vivir con la mamá del muchacho que él había asesinado. Empezó a trabajar. Pasó un tiempo, como un año, que estaba conviviendo con ella y ella un día se le acercó, empezó a hablar con él y le dijo: hay algo que quiero proponerte. Entonces él la quedó mirando y le dijo: ¿qué? Y ella le dijo: me gustaría adoptarte. Y él la quedó mirando y le dijo: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo, si yo te quité a tu hijo, tú me has hecho tanto bien y me estás ofreciendo ahora para adoptarme, para hacerme un hijo tuyo? Y ella le dijo: sí, así es. Me quitaste algo. Pero, le dijo ella, el amor cubre las heridas. El amor sana los corazones. El amor extiende los corazones. Y yo hice una promesa. Yo te dije que no iba a parar hasta matarte. Y el que tengo hoy sentado enfrente de mí no es el asesino de mi hijo. Ese ya se murió en la cárcel. Eso impactó mi corazón, hermanos, porque puedo ver el amor de Dios a través de esta madre. ¿Acaso no fue nuestra causa la que le dio muerte a su hijo? Y aún así, Él lo entregó y lo permitió y nos ama. Y nos ha llamado y nos ha adoptado para ser una con Él. Ese es el amor de Dios también, que busca reflejarse a través de nuestros corazones, no en palabras, sino en hechos que le glorifiquen. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca de eso, de la necesidad que tenemos como mamá de confiar, de descansar y dejar que Dios nos guíe en todas las situaciones de nuestra vida. Porque ciertamente hay momentos de gozo y de bien y de alegría, pero también hay momentos difíciles. Y el Señor está siempre con nosotras, acompañándonos. La enseñanza que le voy a compartir hoy se titula
buscando la instrucción de Dios. Y yo le puse un subtítulo que dice: mujer, madre, no estás sola. Les voy a invitar a que vayamos al Salmos 127, en el versículo 3. Vamos a leer solamente el 3 y el 4 para iniciar, hermanos. Salmo 127, versículo 3 y 4. Y dice así: He aquí, heredad de Jehová son los hijos, recompensa es el fruto del vientre, como flechas en la mano del valiente, así son los hijos que se tienen en la juventud. Vamos a orar juntos, hermanos. Padre amado Señor, nos acercamos a ti en este tiempo, reconociendo primeramente nuestra gran necesidad de ti, Señor Dios nuestro. Padre, necesitamos que tú sigas enseñándonos. Padre, recuérdanos todas las cosas y toda la verdad de todas las bendiciones que tú has derramado en nuestra vida. Recuérdanos, Señor, que todo es hecho por ti en nosotros y a través de nosotros, y es para alabanza de tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido a ti, Señor, que tú obres, que tú bendigas tu palabra, que se va a compartir en este lugar, en este día. Te pido, Padre, que tú obres y que mediante tu Espíritu dirijas mi pensamiento, Señor, dirijas mis palabras. Yo soy consciente, Padre, de que solo soy un vaso de barro. Que seas tú, Señor, fluyendo, dirige mis pensamientos, guarda mis labios, Señor, de hablar o decir algo que no te glorifique a ti, Señor. Bendice esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en este lugar, en el corazón de cada mujer, de cada mamá, de cada varón. Y te pido, Señor Dios nuestro, que obres, recogiendo en cada uno de nosotros el fruto que tú estás buscando. Disponemos nuestro corazón, Señor, no cerramos nuestros oídos ni endurecemos nuestro corazón a tu palabra, porque tu palabra es la que nos bendice, tu palabra nos fortalece, tu palabra, Señor, trae consuelo. Tu palabra hace la herida, pero también cura. Tu palabra es vida, Señor, y es lo que venimos a buscar en este tiempo. Que tu nombre sea glorificado a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí, hermanos, en el Salmo 127, habla de que heredad de Jehová son nuestros hijos. Esta frase, cuando habla de heredad o de herencia, nos recuerda que el mayor legado en la vida que nosotros tenemos como madre son nuestros hijos. Y que es necesario que estemos buscando en comunión la dirección de Dios, que estemos en sintonía con Él en cuanto a los propósitos y los planes que Dios tiene para nuestros hijos, porque nosotros conocemos que Dios no hace nada sin propósito. Amén. Hemos sido creados todos con un plan y un propósito, y eso mismo afecta a la vida de nuestros hijos. Dios los ha creado para glorificarse en la vida de ellos, y es necesario, es indispensable que nosotras como mamás, con urgencia, busquemos la dirección de Dios para saber cuál es el propósito, cuáles son los talentos, cuál es tu plan para la vida de mi hijo, mi hija, para que yo pueda cooperar en esto, porque esa herencia es de Jehová, no nos pertenece. Es algo que Dios nos ha dado momentáneamente para que nosotros administremos. Su palabra dice que somos administradores de todo lo que Dios nos da. Nuestros hijos no son nuestros. Y no tendríamos que verlos como un reflejo nuestro en un sentido completo, sino mirarlos como seres creados a imagen y semejanza de Dios, con una dignidad, con una personalidad y con un propósito. Ahora, estas cosas de pronto pueden sonar muy complicadas, pero no lo son. Yo he escuchado decir muchas veces, y estando fuera de Dios también lo decía, lo pensaba y lo viví, que los hijos
no nacen con manual. Y ciertamente los bebés no vienen con un libro abajo del brazo que nos diga cómo hacer las cosas o no. Pero nosotros como hijos de Dios declaramos y creemos que este es el manual de vida. Que aquí está todo el consejo y la enseñanza que nosotros necesitamos para ser hijos e hijas de Dios que le glorifiquen, para fungir en los roles de madre, de esposa, de hijo, de hija. Entonces, si creemos eso, esa es la invitación de hoy de Dios, venir a escuchar sus instrucciones y a entender que en esto, que es una obra inmensa, tratamos con almas, con sentimientos, con emociones, con deseos, con hijos que también nacen en una condición como la nuestra de pecado. Para nosotros es un gran desafío, pero no nos invita a Dios a hacerlo solas. Y a veces podemos caer en ello. En el libro de Ezequías, en el capítulo 16, en el versículo 20, encontramos unos padres, los padres de Sansón. Cuando ellos recibieron la promesa del hijo que habría de venir, ¿saben qué hicieron ellos? Vayan ahí, por favor, a Ezequías, capítulo 16, versículo 20. Porque esto es lo que nosotros también debemos hacer. Ser diligentes en lo que ellos hicieron. Discúlpenme, me está costando un segundito encontrarlos. 16:20 del libro de Ezequías dice así. Me equivoqué, perdón, de versículo. Vamos a leer después acerca de los papás de Sansón. Aquí lo que vemos es en relación a quién pertenecen nuestros hijos. Aquí hablando Jehová dice, además de esto, tomaste a tus hijos y a tus hijas que me habías dado a luz y los sacrificaste ante ellos para que fuesen consumidos. Era poca cosa tus prostituciones. Y en el 21 dice, pues desgollaste a mis hijos y los diste para hacerlos pasar por el fuego ante ellos. Acá Jehová le estaba reclamando al pueblo de Israel cómo ellos en su idolatría estaban sacrificando a sus hijos a los ídolos. Y notemos que en el versículo 21 de Ezequías 16 dice, pues desgollaste a mis hijos. Acá confirmamos que esta herencia, la vida de nuestros hijos, que a veces podemos pensar que nos pertenecen, no es nuestra, es de Dios claramente. Y aquí Dios les estaba reclamando que ellos estaban dándole muerte y sacrificándolo a los ídolos. En el caso nuestro, no hacemos eso. Pero si nosotras no seguimos las instrucciones de Dios y no trabajamos y no nos involucramos en la vida de nuestros hijos como Dios quiere que lo hagamos, hermanas, nosotros estamos dejándolos a ellos a que el mundo los moldee y de alguna forma los estamos entregando. Dios está muy interesado en nuestros hijos, así como nosotros. Les voy a pedir de que volvamos donde estábamos al Salmo 127. Y es en Jueces, en el capítulo 13, el versículo 12, no vayan ahí, se los voy a decir. Cuando los papás de Sansón recibieron la visitación del ángel y le dijo que la esposa concebiría, después búsquenlo en su casa. Jueces, en el capítulo 13, versículos 12, los padres se acercaron y buscaron diligentes y le hicieron una pregunta a este ángel de Jehová. Le dijeron, ¿cómo y qué debemos hacer para criar a este niño? Ese niño todavía no había sido concebido, sino que se le estaba diciendo que iba a nacer, que iba a haber una concepción, que Dios iba a hacer que su esposa quedara embarazada con uno que iba a ser libertador de Israel. Y ellos se apresuraron a buscar cómo lo vamos a criar, qué vamos a hacer. Esa prontitud y solicitud es la que nosotras debemos de tener. Ellos estaban mostrando que como piadosos, porque ciertamente fueron un hombre y una mujer piadosas, escogidos por Dios, con el propósito de traer a Sansón, en su piedad y en su devoción a Dios, no confiaron en sí mismos.
Nos vas a dar un hijo, Señor. Tienes un propósito con él. Entonces muéstranos, enséñanos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer con él. Qué hermoso ejemplo para nosotras, mamás. También vemos la importancia de las mamás, la influencia que tenemos en la vida de nuestros hijos. En Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 24 al 26, vemos ahí cómo la palabra habla de Moisés y habla de que Séfora, su mamá, había imprimido amor al pueblo de Dios. En los escasos años que Dios le permitió que ella fuera la nodriza de su hijo, que iba a ser levantado por la hija de Faraón en Egipto, lejos de las leyes, los estatutos, los mandamientos de Dios, iba a ser inmerso en una cultura idólatra. Pero en los escasos años que Dios le permitió que estuviera con su mamá y con su papá, ellos imprimieron la palabra de Dios y tal amor en el corazón de Moisés que ese fruto se vio cuando creció. Esa es la influencia que tenemos como madres piadosas cuando buscamos la dirección de Dios. Eso no asegura que nuestros hijos sean salvos, porque esa obra es de Dios. Ninguno de nosotros puede salvar a sus hijos. Y eso también lo vemos en Samuel. El profeta Samuel fue un padre piadoso, un siervo de Dios desde su niñez, y no hay duda que levantó a sus hijos en el temor de Dios, pero sus hijos tomaron otra decisión. El hecho de que nosotros estemos llamadas a ser partícipes de la obra de Dios a la vida de nuestros hijos para administrarlos, no significa que vamos a salvarlo, pero si nosotros hacemos la parte que Dios nos pide, hay mucha promesa que trae tranquilidad y paz sobre nosotros, sobre la vida de nuestros hijos, entendiendo que la salvación es obra de Dios en el corazón de ellos. Pero nosotros hacemos nuestra parte, nuestro trabajo, nuestro privilegio y responsabilidad de levantar una generación que conozca a Dios, que le ame, que le tema. En el versículo 4 dice: como flechas en las manos del valiente, así son los hijos que se tienen en la juventud. Y yo traje aquí este tipo de flechita, porque me gustaría representar algo. Tranquilos, no se la voy a tirar a nadie, solo voy a hablar algo. Cuando dice flechas en manos de valiente, esta palabra valiente habla de esforzado, habla de esfuerzo, de fuerza, de gran vigor, de poder. Entonces, hagámonos una pregunta, hermanos. ¿Consideran ustedes, mamás, que en sí mismas tienen el valor, el vigor y la fuerza para que vamos a mirar en esta flecha a nuestros hijos? Dice que flechas en manos del valiente. ¿Consideran que nosotros tenemos el vigor, la fuerza, el poder para hacer que nuestros hijos lleguen al lugar certero que Dios tiene para ellos? Si consideramos que sí, estamos engañadas. Estamos engañadas. Porque recordemos que la palabra de Dios nos enseña que somos pecadores y el pecado es errar y que nuestros hijos también lo son. O sea que el vigor y la destreza que se necesita en la flecha, que son nuestros hijos, no proviene de nosotros, no proviene de nuestra fuerza, no proviene de nuestro conocimiento, no proviene de nuestra capacidad, proviene de Dios a través de nosotros. Proviene del poder y la vida de Dios, del consejo, de la dirección. Y ahí es donde entra nuestra sumisión a Dios, nuestra búsqueda, nuestra comunión, nuestra obediencia para entender eso. Y que sean flechas en manos de Dios. Y que lleguen a donde Dios quiere que ellos lleguen. Porque sé que ese es el deseo de nuestros corazones, ¿no, hermanas? Que la vida de nuestros hijos glorifiquen a Dios. Ese es el deseo del corazón de toda mujer piadosa, porque sabemos de dónde Dios nos ha sacado y no queremos que nuestros hijos transiten por ahí. Ahora, ¿cómo es esto posible? En el Salmo 32, en el capítulo 8, Jehová dice algo hermoso. Dios es fiel, hermanos, y Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. En el Salmos 32, capítulo 8, Él dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta palabra entender, cuando el Señor dice te haré entender,
Salmo 32, 8. Es la palabra en el hebreo sakal, S-A-K-A-L, con tilde en la segunda A. Esta es una raíz primaria que habla del ser la causa o de hacer actuar a alguien de una forma. Y también habla de inteligencia, de advertir, de comprender, de considerar, de éxito. Habla de pensar, de portarse, de prosperar, de prudencia, que es mente sana, y de sabiduría. Y el Señor dice, yo te haré entender y te enseñaré. La palabra enseñaré es otra raíz primaria, yará en el hebreo, y habla de fluir, de colocar o de lanzar. ¿Cómo? Lanzando una flecha. Y dice, figurativamente, es apuntar como señalando con el dedo un punto específico. Habla de arrojar, de dirigir, de manifestar y de mostrar. ¿Qué nos está diciendo acá, hermanos, el Señor cuando dice, yo te enseñaré, yo te haré entender? Él es la causa de que nosotras podamos tener la inteligencia, que podamos escuchar las advertencias para poder advertir a nuestros hijos, que podamos comprender dónde está el corazón de mi hijo, cuáles son las luchas que tiene, qué situaciones está viviendo, que podamos considerar, que podamos tener éxito en nuestra labor como madres, que podamos también en momentos que necesitamos, y esto es algo difícil para nosotras, parar. A veces nosotros tenemos tendencia como mujeres a querer hacer todo y a querer hacerlo ya y hacer que nuestros hijos entiendan o nos obedezcan sin pararnos a considerar las situaciones cuando se presentan y poder pedir a Dios y ver las necesidades que nuestros hijos tienen. Porque nosotros vemos actitudes a nuestros hijos, conductas, pero quien conoce el corazón es Dios. Nosotras no llegamos hasta ahí. Y Dios nos da la capacidad de revelarnos. Nuestros hijos tienen luchas que nosotros a veces desconocemos. Podemos ver una actitud en ellos que si nos quedamos solo con lo superficial y no vamos a los pies de Dios y a decirle, Señor, muéstrame por qué está pasando esto, por qué mi hijo está actuando así. Muéstrame, Señor, qué le está pasando, por qué mi hijo se está comportando de esta manera. Hazme comprender. Eso nos lo da Dios también, poder parar. ¿Parar para qué? Para poder ser prudente y sabio también. Para actuar con prudencia, con una mente sana, para no actuar en cólera, en enojo, en cansancio, en fastidio, que a veces, como mamá también nos pasa. Amamos a nuestros hijos y deseamos lo mejor, pero no dejamos de ser seres humanos. Y a veces obramos de esa manera y Dios dice, no, déjame, yo te haré entender, yo te daré inteligencia, yo te daré la capacidad, yo te daré la fuerza, ven a mí, para que aprendas a ser prudente y a obrar en sabiduría en la vida de tus hijos. Porque Dios quiere que así obremos. Dice la palabra de Dios que la mujer que es prudente y edifica su hogar, edifica su vida, edifica su matrimonio, edifica la vida de sus hijos, edifica la vida de los hermanos del prójimo, es prudente en todo lo que hace. Pero dice que la necia con sus manos lo destruye y muchas veces nosotras podemos estar obrando en un sentir, en una emoción, en un momento en que tenemos un mal día y en vez de edificar en el corazón de nuestros hijos, perdemos los estribos y una oportunidad que era para enseñarles algo, para aconsejarles, en nuestra insuficiencia e incapacidad por actuar sin ir a Dios primero, podemos corregir cuando es tiempo de enseñar. O podemos enseñar cuando es tiempo de corregir. Podemos mostrar misericordia cuando es tiempo de mostrar disciplina y firmeza. Y podemos también mostrar disciplina y firmeza cuando es momento de mostrar misericordia y amor. Para obrar en el corazón, en la raíz de lo que le esté pasando a nuestros hijos, en Dios. Eso no viene de nosotras. Eso viene de Dios que se está comprometiendo a hacerlo y nos está llamando a buscar en Él ese consejo. Cuando Él dice de que les enseñaré y habla que ese es como un lanzar, un arrojar, un apuntar, es que Dios nos da el poder para poder obrar en la vida de nuestros hijos de modo tal que sean dirigidos al punto donde Dios los quiere llevar, hermanos.
Porque en última instancia recordemos que es Dios quien trata con la vida de nuestros hijos, que nosotros somos el instrumento, pero nosotros no somos la causa ni el fin. Por eso les decía que a veces cometemos la imprudencia de reflejarnos a nuestros hijos y pensar que ellos han venido para satisfacer nuestras necesidades o para cumplir propósitos que nosotros no cumplimos. Eso no es malo, pero cuando se vuelve imposición y queremos dirigir a nuestros hijos en el camino que a nosotros nos hubiese gustado sin tomar en cuenta a Dios, estamos tirando esa flecha al lugar equivocado. Y cuando dice el Señor, fijaré, es la palabra yats, I-A-A-T-S con tilde en la segunda A, y habla de aconsejar. Habla de deliberar, de resolver de forma reflexiva. Dios entonces está diciendo que Él va a obrar en la vida de nuestros hijos y nos va a dar todo lo que necesitamos para que ellos lleguen donde Dios los quiere enviar. ¿Por qué? Porque Dios nos va a aconsejar, nos va a hacer reflexionar. Él es el que va a resolver las situaciones en la vida de nuestros hijos, así como en nuestro corazón, hermanas. Esa es promesa de Dios. Eso tiene que alentar en nuestros corazones, porque como mamá, yo tengo 2 hijos hermosos a los que amo, la bendición más grande de Dios para mi vida como madre. En este momento Dios está tratando con sus corazones, ambos son adultos. En el tiempo en que Dios alcanzó la vida de mi esposo y mía, y a la medida en que Dios nos enseñó, les brindamos todo lo que pudimos, pero en nuestra humanidad cometimos muchos errores también. Hemos pagado la consecuencia de eso. Y hemos visto cómo eso ha afectado el corazón de nuestros hijos. Hoy ellos están bajo la promesa de Dios. A nosotros, porque son adultos, como papá, nos queda la recompensa que Dios nos da. La esperanza de doblar rodillas y de confiar y esperar y entender que es Dios el que va a obrar en ellos y los va a traer en su momento. Cuando los tenemos pequeñitos, cuando los tenemos en tiempo de formación, nosotras tenemos que correr a los pies de Dios para recibir de Él todo el consejo y apuntalarlos en la dirección que Dios tiene para sus vidas, hermanas. Porque en el mismo salmo que estábamos, en el Salmo 127, ahora les voy a leer el versículo 1 y 2. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. En vano os levantás de madrugada o vais tarde a reposar, comiendo el pan de dolor, porque a su amado dará Dios el sueño. En este mismo salmo, en donde expusimos el versículo 3 y 4 en relación a los hijos, este salmo, los 2 versículos primeros nos hablan que la edificación de un hogar y la protección de un hogar no vienen de nosotros. Que es vano que nosotros querramos hacer eso en nuestra fuerza. Dice, si Jehová, si Dios no guarda, dice si Jehová no edifica, y luego dice si Jehová no guarda, y termina diciendo en vano se vigila, en vano se trabaja. En vano es el siguiente versículo, el 2, es que trabajemos de forma ardua, comiendo el pan con dolor, porque a su amado dará Dios al sueño. Cuando nosotras tratamos de edificar la vida de nuestros hijos a nuestra fuerza, ¿saben lo que nos va a pasar? Nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, porque estamos haciéndolo de una forma vana. Pero si nosotras estamos dependiendo de Dios y buscando la dirección y entendiendo que somos nosotros recipientes, como dice la palabra de Dios, de un tesoro grande, que es de la forma en que Dios nos está dirigiendo y nos enseña a través de su Espíritu. Tenemos la palabra revelada y qué hermoso de que por la gracia de Dios tengamos mucho conocimiento. Muchas de nosotras podemos pararnos y enseñar y aconsejar, y gloria a Dios por ello, porque he visto en muchas de ustedes mucho conocimiento, pero tenemos que entender, hermanas, que el tener conocimiento de la palabra de Dios no nos hace sabias. El conocimiento, si no lo obedecemos, si no lo aplicamos a nuestra vida, lo único que hace es hacernos soberbias,
enorgullecernos, enseñorearnos, creernos que eso es algo nuestro y obrar en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. Pero si tenemos conocimiento, y ese conocimiento fluye a nuestra relación diaria con Dios el Padre, reconociendo nuestra necesidad con Él, de Él recibimos la guianza y el poder mediante el Espíritu para obrar en sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad de aplicar el conocimiento a situaciones prácticas de nuestra vida, en nuestra maternidad, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que seamos, no personas solo llenas del conocimiento, sino personas que estamos llenas del conocimiento y que estamos siendo dirigidas por Dios mediante su Espíritu, porque es el Espíritu el que nos empodera. Es esa palabra tan usada hoy entre las mujeres fuera de Dios, de empoderar a la mujer que es igual. Sin embargo, acá en la Biblia se utiliza esa misma palabra para empoderarnos a nosotros, pero lo alude al poder del Espíritu de Dios a nosotras, para llevarnos a donde Dios quiere, para hacernos sabios, diligentes, prudentes, para saber cómo lidiar con situaciones, porque no dependemos de nuestra sabiduría o inteligencia ni del conocimiento, sino de Dios. El Señor Jesucristo nos dio ese regalo, y si estamos acá es porque hemos creído en Él, ¿no? ¿Creemos en Jesús? Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Creemos que Él es la segunda persona de la Trinidad que vino a dar su vida por nosotros? Si hemos creído entonces y tenemos esa nueva vida, sabemos que hemos recibido el sello del Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios, que capítulo 5, versículo 18, si no me equivoco, Efesios 1:13, perdón, dice, y en Él también, hablando de Jesús, vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que había sido prometido por Dios, por Jehová, por aquel que leímos en el Salmo, que se comprometió a hacernos entender, a guiarnos, a fijar sus ojos a nosotros. Y esa palabra sellado habla de algo auténtico, habla de posesión, de la protección, la tercera persona de la deidad morando en nosotras, hermanas. El Espíritu de Dios, como la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Él ha venido a morar. Somos recipientes de la presencia de Dios. Tenemos la mente de Cristo, la sabiduría y la capacidad para vivir vidas como madres que glorifiquen a Dios, para levantar nuestros hijos, no con un conocimiento intelectual, no solamente como buenos moralmente, que es algo que tenemos que hacer, pero en Dios tenemos la capacidad de ir más allá, porque no basta decirle a nuestro hijo, no mientas, no robes, no hagas esto. Tenemos que saber explicarle por qué no debe hacerlo, y tiene que haber en nosotros la sabiduría para usar cada oportunidad, cada situación, para apuntalarlos a Cristo, para que ellos vean y reconozcan que no se trata de una vida moral. No se trata solamente de no hago, esto no podés hacer esto, pero en tu fuerza no podés vencer ese pecado, por eso vino Jesús. Es llevarlo a mostrarle a ellos la necesidad que tienen de recibir lo que nosotros hemos recibido, y eso es siendo ejemplos para ellos en nuestra forma de vivir, en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión, en que ellos vean que nosotros estamos siendo transformadas por ese Cristo que le predicamos, que nosotras tampoco mentimos, que nosotros tenemos actitudes piadosas, que nosotras también estamos en ese proceso, que somos hijas, y de lo que vamos recibiendo les compartimos a ellos a través del poder del Espíritu. Nuestra vida, hermana, con Dios, privada. Gloria a Dios que Él nos ha llamado a congregarnos y dice que somos un cuerpo en Cristo y necesitamos hacer esto, tener tiempos en que venimos a un lugar. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos templos del Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros somos templos
¿Debemos de tener servicios en nuestros hogares también? Sí. ¿Tenemos la responsabilidad de ser maestras de nuestros hijos? Sí. Dios nos dio esa responsabilidad. En Proverbios una y otra vez nos habla del trabajo que el padre y la madre hacen. Y es en conjunto. Hay instrucción y hay enseñanza. Pero para que nosotras podamos dar todo eso, hermanas, Dios quiere que sepamos que debemos de ir a Él como fuente de vida para llenarnos. ¿Están nosotras buscando de forma intencional tiempos en que de forma privada nos apartamos y venimos a la palabra? ¿Es bueno escuchar prédicas? Sí, es excelente. ¿Escuchar alabanza? Sí. Pero no hay nada mejor que venir a la fuente, sentarnos a los pies de Cristo y decirle, Señor, esta es tu palabra. Y algunas a veces no queremos hacerlo y decimos, pero no entiendo lo que habla. No entendemos si no leemos, pero si venimos a la palabra de Dios y confiamos, Señor, esta es tu palabra, este es tu pensamiento. Tú has prometido guiarme, Señor, que tu espíritu que está en mí abra mi entendimiento, me alumbre, ayúdame a entender. Dios lo hace, hermanas. Y cuando vivimos situaciones con nuestros hijos, vamos a Dios, venimos a la palabra y va a venir el consejo apropiado, porque esa es la labor del Espíritu en nuestras vidas, en nuestro favor. En el capítulo 14 de Juan, Jesucristo antes de partir le dijo a sus discípulos, le dijo, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Y luego dijo en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Todos los días, esa palabra habla de una continuidad. Él está ahora en ti y en mí. Yo estoy exponiendo y leyendo versículos y te estoy compartiendo lo que Dios me ha enseñado a mí, lo poquito, pero sé que el Espíritu de Dios va a hablar a tu corazón a través de esa palabra y te va a enseñar y va a ir más profundo de lo que yo puedo llegar, porque yo no sé nada. Pero Dios está obrando y eso es lo que Él quiere que nosotras como mamás entendamos, que levantar y edificar la vida de nuestros hijos no es una labor que Dios nos ha dado para que hagamos solas. Es en dependencia a Él y en confianza, en fe de que el Espíritu está en nosotras y es el poder del Espíritu de Dios la que nos guía. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Tenemos un maestro que nos ayuda a entender y a comunicar la verdad de Dios a nuestros hijos. Cuando vivimos situaciones difíciles y buscamos un pasaje bíblico, le tenemos que preguntar a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo trato con esta situación? Es el Espíritu el que interpreta la palabra y alumbra nuestro entendimiento para que nosotras entonces podamos tratar con nuestros hijos y saber de qué es momento de hacer. La otra labor es recordarnos. Nosotros tenemos una mente frágil. Podemos tener conocimiento y recordar algunas cosas, pero no podemos depender de ello. Él nos recuerda toda la verdad porque nos expone la verdad. No hay situación en nuestra vida, hermana, no la hay con nuestros hijos, sin importar en la estación que estén, pequeñitos, medianos, grandes. No hay situación en nuestra vida para la cual Dios no tenga un consejo para darnos, no tenga una verdad para afirmar en nuestros corazones, no tenga algo que nos va a recordar y nos va a ayudar a edificar la vida de nuestros hijos. En este proceso nosotras somos fortalecidas también, como en Efesios 3:16 nos dice que Él les concede al ser fortalecidas por el poder del Espíritu en el hombre interior. Dios quiere edificar nuestras vidas, amadas, amigas, hermanas, mujeres de Dios. Y también este consejo, hermanos, espero que también les sea útil para ustedes, porque va en ambos sentidos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y este poder del Espíritu está para las mamás, para los papás, para los hijos, para que puedan también vivir vidas que le glorifiquen, para todos, y se aplican todos los órdenes y relaciones de nuestra vida. En Juan 16:13 Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que yo
os diga, y Él le hará saber todas las cosas que han de venir. El Espíritu de Dios nos prepara en situaciones de nuestra vida en relación a nuestros hijos, aún cuando nosotros ni siquiera lo vemos por acá. Y lo hace de diversas formas, pero lo hace sobre todo porque estamos en comunión con Él, y de pronto viene una carga en oración, de pronto viene un sentir de algo que va a pasar, y eso no es nuestro sexto sentido, no es nuestra emoción, es la obra del Espíritu de Dios guiándonos. Cuando unos días después vemos que vienen situaciones, conflictos que no veíamos venir, Él nos prepara para eso, en nuestro tiempo con Él, para que estemos capacitadas y sepamos lidiar con esas situaciones. Y dice en 1 Corintios 2:12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu con mayúscula, que procede de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente, hermanas. Y luego en Hechos, el Señor Jesús antes de partir dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último del mundo. Es la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Que descansemos no en el conocimiento, no en nuestra capacidad, no en nuestra fuerza, que descansemos no en nuestros esposos, que descansemos solo en Dios y en el poder de su fuerza, en el poder de su Espíritu, y que esto nos anime y nos aliente, porque tenemos un Dios fiel. Esto es palabra de ánimo. Esto debe de traer alegría y fuerza a nuestras vidas, porque no estamos dependiendo de nosotros para esa tarea tan grande y maravillosa que nos ha dado de levantar hijos que le alaben, hijos que le conozcan. Levantar una generación que traiga gloria y alabanza al nombre de nuestro Dios en medio de tiempos como Dios ya nos ha hecho saber por la palabra que el amor de muchos se va a enfriar y que se va a levantar una generación que va a desconocer a Dios, y lo estamos viendo, hermanos, lo estamos viviendo. Que el Señor afirme esta verdad en nuestros corazones y nos atraiga a Él, y que como mujeres esto afirme el comprometernos más a nuestra búsqueda personal, en nuestro tiempo de oración y lectura, en nuestro tiempo de rendición y sometimiento a Dios, para que aprendamos a ser cada vez más humildes, porque la palabra de Dios dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea para Dios. Hermano, ¿puede ponerlo? No para nosotros, de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas, hermanos. Esto nos enseña humildad, a entender que cuando tenemos hijos sabios, prudentes, que están caminando bien en el Señor, gloria a Dios, no es por nosotros, es por Él, hagamos nuestra obra. Y si tenemos hijos rebeldes que están caminando fuera de Dios, gloria a Dios también, porque hay promesas sobre ellos, y nosotras somos obedientes a Dios. Si nosotras le buscamos, dice que Él bendecirá 1000 generaciones sobre aquellos que le aman y temen su nombre. De una u otra forma, gloria al Señor nuestro Dios, que tus planes y propósitos se cumplan. Y este tesoro en vasos de barro es para aprender y entender es el poder de Dios en nosotros, no somos nosotros. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a cantarle una alabanza juntos que justamente habla de esto, que tenemos este tesoro en vasos de barro, que en medio de cualquier situación y circunstancia que estemos viviendo, descansemos en el Señor, porque Él está con nosotros, hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra hermosa y maravillosa, Señor, por este ánimo que traes a nuestras vidas. Gloria a ti, Señor Dios nuestro. Te pido que obra, Señor, en el corazón de cada una de nosotras, afirmándonos en esta verdad, que no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, no es nuestro conocimiento, no es nuestro poder, no es nuestra inteligencia, Señor, sino más bien es nuestra humillación y dependencia de ti, lo que va a levantar, Señor, tu nombre en la vida de nuestros hijos. Ayúdanos, Padre, a menguar, señala esas áreas de nuestra vida en las que estamos moviéndolas en nuestra fuerza. Te pido que obres, Señor, en nosotras y nos ayudes a ser más dependientes de ti, mujeres dependientes de ti, Señor, que edificamos nuestra vida en ti, confiadas en ti. Te invito a que pongas la mano sobre, si está el esposo, sobre su esposa,
Si tienes una hermana al lado, vamos a orar unos por otros, hermanos. Vamos a pedir eso sobre las mamás, sobre las mujeres. Padre amado Señor, te pedimos a ti, Rey de toda gloria, que seas tú obrando mediante tu Espíritu en esta hora, Señor. Toma tu palabra y trae fuerza, Señor. Trae sabiduría, trae dirección, trae diligencia, Señor, en el corazón de cada una de nosotras. Que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de ti, con la intención de someternos a tu voluntad, Padre. Ayúdanos a mirar en nuestro corazón, a ver, Señor, en qué áreas nos estamos sintiendo cansadas, agotadas, afligidas. Muéstranos, Señor, que eso está pasando porque no estamos confiando en ti. Muéstranos también en qué área estamos tristes, Señor, desconsoladas, en situaciones con nuestros hijos que nos duelen, Padre. Que nos duelen porque te conocemos y vemos que están caminando un camino de perdición que va a traer dolores a su vida. Oh Señor, trae tu consuelo, trae tu fuerza, trae tu ánimo, la esperanza de saber que cuando nos sometemos a ti te obedecemos. Hay bendición sobre la vida de nuestros hijos. Porque tú eres un Dios de bendición, porque tú eres fiel, Señor, y te has propuesto hacer así las cosas. Que tu Espíritu obre, Señor. Dirígenos en nuestras manos, Señor, estas flechas lleguen al punto exacto donde tú tienes. Que sea para gloria y alabanza tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor Dios nuestro. Amén y amén.